Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a nuestras escritoras y bienvenidas a toda la comunidad que se vincula siempre a ver estas entrevistas. Bueno, el día de hoy nos reunimos para conversar un poco acerca de la colección Cartas Imperecederas. Esta es una colección epistolar, por tanto, todo lo que vamos a ver y de todo lo que vamos a hablar son de cartas. Sé que muchos somos fanáticos de las cartas, así que este es un tema que a mí me encanta mucho. Es una colección publicada por Aquera. Así que Melisa y Valeria, bienvenidas. Este espacio lo abrimos para ustedes, para que conversen con nosotros, para que nos involucren en estos sentimientos que atraviesan a la epístola. Así que, ¿qué les parece si se presentan, nos cuentan un poquito de quiénes son ustedes, de cómo llegaron a este mundo de las letras y qué las impulsó a querer publicar y compartir con los lectores su experiencia en la escritura? ¿Qué tal si empezamos con Meli? Bueno, hola a todos. Em, sí, yo creo que desde siempre me ha gustado mucho escribir, tal vez influenciada mucho por mi mamá. Ella es filósofa, estudió literatura, entonces en mi casa siempre hubo libros, siempre hubo un enfoque en eso y me parecía muy mágico como tener tantas historias en un estante o tener una historia de muchas maneras en un libro. Entonces como que siempre me ha gustado, siempre he tenido esa conexión y siempre lo he hecho más como, como aparte, como en mi vida, como para mí, como para mi familia, hasta que un día estaba ahí en Instagram y yo no sé si Instagram me espía o qué pasa, pero me apareció esa publicidad de uno de los concursos, de una de las convocatorias y pues me pareció muy chévere como que hay un espacio sobre todo para autores latinoamericanos, porque creo que sí lo he visto mucho, pero en países de anglosajones, de pronto en países europeos, como que no sentía que hubiera un espacio real para autores jóvenes, nuevos. eh, Principiantes en Latinoamérica, pues no lo conocía. Entonces fue súper chévere, me lancé a participar y la verdad, pues sí, me ha gustado mucho el proceso con la editorial. Meli, muchísimas gracias. A mí me parece tan tierno lo que dijiste, porque yo soy filósofa y algún día me hiciste soñar que alguien diga como, ay, yo escribo porque mi mamá era filósofa y es filósofa y me inspira, pero yo decidí no traer hijos a este mundo. Entonces me hiciste crear en la mente un mundo paralelo en el que soy la mamá de alguien y escribe gracias a que rompimos el círculo, ¿sí? De el silencio de las mujeres en las letras y se pudo hacer esta red. Me parece muy hermoso. Siempre me siento Igual muy contenta. ahí puedes inspirar a otras personas, aunque no sean hijos como tal. Y no, y es curioso porque además es una carrera que siento que hoy en día no es tan famosa, no es tan conocida, no es que uno vaya a estudiar y todo el mundo, ay, sí, voy a ser filósofo y literato y no sé qué. Y eso siento que incluso la hace más especial, porque cuando alguien tiene ese estudio, cuando alguien tiene, como que alguien tomó ese camino, pues ya es por vocación, ya no fue presión de nadie, ya no fue presión social, sino que realmente tiene que ser una vocación y algo que le gusta a la persona y por eso es tan lindo también. Totalmente de acuerdo. Por amor a andar aprendiendo cosas y cuestionándose todo en el mundo. Bueno, Valeria, ¿qué tal si tú nos cuentas un poquito acerca de ti? Hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Hernández, tengo 22 años y realmente mi relación con la escritura va mucho antes de esta convocatoria. Creo que desde pequeña me ha gustado, muchas veces me he preguntado por qué me gusta tanto y por qué me apasiona tanto la escritura y no he llegado como a una respuesta concreta, es como muchas veces es porque te gusta el café, no sé, simplemente lo probé y me encanta el café y ya está. Entonces hubo un momento de mi infancia en el que probé escribir historias y, y ahí me quedé. Y realmente me gustó mucho. Y no solo me gusta como el proceso de escribir, sino como la libertad de creación y que también siento que pues mi mamá también tuvo un gran respaldo porque ella siempre ha sido como
mi fan, mi porrista número uno, que decía como, dale, tú puedes. Entonces, como también sentirme no solo como apoyada, sino también leída por ella, me ha ayudado mucho pues en este proceso y realmente el cómo llegué a esta convocatoria, creo que también tengo muy mala memoria, por eso me gusta escribirlo todo. Entonces, pues no me acuerdo tal como tal el preciso momento de cómo llegué, pero sé que sí fue un momento muy como de mucha transición que estaba pasando cuando vi la convocatoria y la vi y simplemente empecé a escribir y me di cuenta que estaba haciendo un poco de catarsis o de agradecimiento que me llevó a decir como la excusa era la convocatoria para presentarlo a alguien, pero realmente sacó algo que tenía que sacar de mí en ese momento y pues aquí estoy, sigo buscando mi camino como escritora también joven, mujer, y entonces me parece súper chévere este espacio. Ay, no, qué emocionante. Me encanta porque para mí la relación de las mujeres con la escritura es algo muy especial. Yo pertenezco a colectivos, pertenezco a redes de mujeres escritoras, simplemente hago coescritura con otras, sí, me encanta contratarme con poetas, entonces me alegra mucho de que en estos espacios podamos estar entre mujeres y además siento que todas tres somos colombianas. Entonces, eso también me emociona mucho porque a veces entrevisto a gente de toda Latinoamérica y no encuentro ningún colombiano ahí. Hay mexicanos, chilenos, ecuatorianos y yo digo como, vamos, lancen más convocatorias para la gente más cercana, porque claro, la idea con esto es poder acercarnos a las literaturas latinoamericanas, las literaturas de las mujeres, a esas literaturas que en una editorial tradicional no abre la puerta porque están buscando pues el canon, el ejercicio, pues hasta casi no eres un señor con 50 años de experiencia, no te van a recibir nada. Entonces me gusta mucho esa oportunidad de poder conocer nuestras letras e interactuar. Eso es lo máximo de estos espacios. Pero bueno, ya les venía contando audiencia que hoy vamos a hablar de cartas. Así que, ¿qué te les parece si conversamos un poco acerca de la relación personal que ustedes tienen con las cartas? ¿Cómo ha sido su acercamiento realmente? O ahorita dijeron, ah, es una convocatoria de cartas, pues haré una carta, ¿sí? O han hecho un ejercicio de hacer cartas. Yo soy una persona de cartas. Yo mando cartas para mis amigos, para mi familia, incluso a veces mis regalos de cumpleaños, cuando no puedo estar presente con mi familia, es enviarles cartas digitales, incluso ni siquiera cartas físicas, cartas digitales, porque expresar los sentimientos a través de las palabras me parece algo hermoso. Entonces, ¿qué tal, Val, si nos cuentas un poquito cómo ha sido tu relación con las cartas y cómo te sentiste en este proceso de hacer una, además, pública, porque la carta da esa sensación de intimidad, ¿no? En una carta puedes contar cosas secretas, pero cuando es una carta para que otros lean, se transforma la esencia de la carta. Entonces, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, pues realmente digamos que desde mi vida un poco profesional no se acostumbra o no me he acostumbrado mucho a escribir cartas, pero el proceso personal de escribir cartas siempre es muy bonito, es muy sensible, lo acerca a uno mucho a la sensibilidad de lo que le quiere decir a la otra persona. Siempre he sido una mujer de cartas, he sido de que para el cumpleaños o que estoy disgustada y como rayos, hice algo que no debía y te voy a pedir perdón en una carta o simplemente quiero expresarte mi amor en una carta. Siento que ese es el papel de las cartas, como que compartir sensibilidades con alguien más y dejar expuesto ese sentimiento ahí y que muchas veces cuando escribimos cartas, así sea a mano o digitales, quedan guardadas, o sea, como que no quedan en el olvido, no es un sentimiento que queda en el olvido. Y también como escribo, algunas veces soy de las que si me regalan una carta, la guardo. Entonces siento que es algo que perdura en el tiempo de que fue de que lo escribiste en un determinado momento, ya sea porque estabas súper enamorada o porque dijiste no, hoy me desperté amando a todo el mundo o lo que sea.
o de hecho hasta una carta para ti misma, suele ser muy, sí, como que te acerca, como que te lleva a tener una conversación no solo contigo misma, a decir, ¿por qué estoy amando tanto a la persona que le estoy escribiendo la carta? Sino que también te hace conversar contigo misma. Y ese es el proceso como tan bonito de lo que es una carta, el guardarla, releerla y decir, wow, en un momento ese sentimiento se sigue, es palpable, se siente cuando tienes una carta escrita a mano. Entonces, pues eso es como lo que me parece tan cercano de las cartas, y precisamente con esta, cuando la escribí estaba pasando como un momento en el que yo dije como, wow, necesitaba sacar de alguna manera lo que estaba viviendo, y realmente creí que de pronto iba a ser como una carta, no sé, de pronto dolorosa, o que uno dice, no, se me vino el mundo, pero realmente terminó siendo todo lo contrario, terminó siendo una carta llena de amor, y eso fue lo que me sorprendió. Entonces, fue un proceso de ver que realmente las cartas también están llenitas de amor, y que ese amor se puede transmitir a alguien más. Ay, qué hermoso, me encantó todo porque también creo que comparto esa sensación de lo que es la carta. Por ejemplo, yo llevo un tiempo esperando desde el último año bisiesto porque el día de año bisiesto me hice una carta para leer al siguiente, para leer nuevamente en 4 años. ¿Sí? Y decir, bueno, ¿qué me preguntaba yo hace 4 años? Porque probablemente cambiaré mucho, he envejecido, he crecido, ¿qué ha pasado conmigo? Y mi yo más joven y más ingenua estaría soñando quién sabe qué cosas, y quiero saber cómo ha sido el desenlace de estos últimos 4 años. Entonces me parece un ejercicio muy íntimo y muy chévere, y más también cuando se convierte en una catarsis, que piensas que estás enojado, pero en realidad lo que necesitas es un apapacho desde la palabra. Eso es muy bonito, como reconfortarte a ti mismo y verte reflejado y no solamente estar en el caos del momento, porque suele suceder mucho que uno está sumergido en el caos del momento, que cuando saca todo y lo mira, tal vez uno ha sido más amoroso, más consciente y se ha hablado de mejor manera que en el diálogo interno, porque nuestro diálogo interno a veces es muy brusco con nosotros mismos, estamos tratando de cumplir como unas expectativas irreales. Y cuando digo nosotros me refiero a nosotras, que la sociedad nos presiona muchísimo, siempre está ahí como martillándonos cosas que por más que uno quiera dejarlas ir, no, está uno como, uy, necesito ser eso que el mundo cree que soy. Entonces, qué lindo que hayas podido utilizar esto como una terapia. Se gana, creo yo, más cuando uno utiliza la palabra para eso, para sanarse. Yo creo que ahí es el mejor germen para uno convertirse en un gran o gran escritora, permitirse la terapia de la palabra. Eso es hermoso. ¿Qué tal si ahora Meli nos cuenta cómo ha sido su relación con las cartas? Creo que es un poquito diferente, pero me parece muy bello lo que dijo Vale. O sea, no lo había considerado y creo que nunca en mi vida me he escrito una autocarta. Voy a tener que probarlo. Porque para mí las cartas hasta este momento, tal vez hoy cambie de opinión, pero para mí las cartas sí tienen un componente histórico muy importante, y no solo como por el papel histórico que han tenido, sino porque de las tres cartas que tengo en mi vida, porque no son más, son muy contadas, es un documento que puedo visitar y volver a visitar y reconstruir un recuerdo y reconstruir un momento. O sea, cuando digo que es algo histórico, no solo es algo histórico como del mundo, sino es algo de mi historia, sí, de la historia de las personas con las que me comuniqué de esa manera. Entonces, cuando vi este ejercicio, definitivamente fue lo primero que pensé, porque ese es el papel que han cumplido las cartas en mi vida, y es contar una historia que eventualmente también se va a convertir en parte de la historia universal, ¿verdad? Así como cuando uno está en la casa de los abuelos y muestran que las fotos, que las postales, que las cartas de yo no sé quién, de hace 50, de hace 60 años. Eso mismo va a pasar con nuestras cartas, si las cuidamos bien, si las guardamos, y van a relatar una parte de nuestra vida, lo que decía Vale, como la carta que escribiste cuando necesitabas soltar algo, o la carta que escribiste a la persona con la que querías hablar de algo importante, pero no sabías cómo.
se vuelven documentos, ¿no? Que retratan esos episodios, incluso si nosotros no estamos, o sea, incluso si ya no estamos, si no podemos explicarlo, si no lo podemos contar, es un documento que va a retratar nuestra voz de una manera como más permanente incluso que cuando se hace de manera digital, porque para mí la carta sí tiene algo físico, ¿no? Porque yo puedo mandar que hay que un mensaje de WhatsApp, que un mensaje por correo, que no sé qué, pero no sé si va a ser tan permanente como la carta que uno guarda en la cajita, con las fotos de la infancia, al lado de yo no sé qué, del regalito, no sé qué. No lo sé, porque pues sí es un documento pues diferente, muy especial y sobre todo en estos tiempos, en esta época, que ya no es como la mejor manera de comunicación y la más rápida, sino que tiene otros beneficios, que es precisamente eso, retratar una historia como por accidente, porque uno no escribe una carta pensando como esto en 50 años va a ser muy importante, sino que simplemente es su naturaleza, o sea, la carta en sí misma ya tiene una historia de cómo fue escrita, de la tipografía que usaste, de tu tipo de letra, del color que usaste y ya todo eso te está pintando una imagen muy específica, incluso si tú misma no quieres que sea así cuando la escribes. Melissa, muchísimas gracias. Me gusta eso de la idea de contar una historia porque precisamente se ajusta perfecto a la siguiente pregunta que tengo para ustedes y es, ¿cómo escribe uno una carta cuando ésta va a ser publicada? ¿Cómo se enfrenta uno al hecho de hacer una carta? No desde la intimidad de contarle a alguien algo o de transmitir una información, sino cuando la carta en sí misma tiene que tener una historia que se sostenga, ¿cierto? Porque uno aprende a escribir cuento, uno aprende a escribir microrrelato, uno aprende a escribir poesía, pero siento que el ejercicio de aprender a escribir cartas no es tan común. No es tan común que tú digas, voy a tomar un curso de escritura de cartas. Sí, en realidad creo que no he escuchado un curso de escritura de cartas. He escuchado de cuento, he escuchado de poesía, de microrrelato, de novela, pero las cartas no. Las cartas tienen esa cualidad de que la persona que las escribe está siendo atravesada por ellas. Entonces quiero saber cómo hicieron ustedes el ejercicio de llevar esta carta a la realidad, cuáles fueron las herramientas que utilizaron, qué cositas hicieron para que funcionara, porque aunque es una carta, todo el mundo sabe que cuando mandamos al mundo editorial, eso se convierte en un producto para el consumo del otro. El otro va a consumir mi carta, el otro va a saber qué dice, va a tener acceso a ella y yo quiero contarle algo que lo movilice, que lo haga querer releer esta carta. Entonces, eso es lo que me gustaría que compartan conmigo y con las personas que nos están viendo, porque a mí en lo personal me interesa saber qué les funciona a ustedes, porque si les funciona a ustedes y yo lo intento, probablemente también me funcione. Siento yo que compartimos características, así que probablemente me funcionen sus herramientas. ¿Qué tal si empezamos con Valeria? Bueno, pues el proceso de escritura de la carta fue algo más, primero nació como desde la intimidad, porque la carta no es tan de que tienes que tener un inicio, nudo, desenlace, o que tienes que tener personajes pues súper estructurados, sino que siento que la carta misma nace desde un sentimiento. Entonces busqué cuál era ese sentimiento que me estaba movilizando a mí, que estaba sintiendo en ese momento y luego de descubrir qué era ese sentimiento que yo quería transmitir, la carta misma, la escritura misma me fue llevando hacia ese lugar. Entonces yo dije, bueno, ese amor que siento es hacia un lugar, es hacia mí misma o es hacia otra persona y la carta fue tomando como su forma. Entonces, después de que descubrí que yo dije, bueno, no, de pronto por todo lo que he pasado no va a escribir una carta a mí, pero luego terminó la carta yéndose para otro lado y fue como, si me quiero escribir a mí, esa parte tan intrínseca de mí también se la debo escribir a otra persona. Entonces esa carta terminó siendo para otra persona que no era para mí, pero que a la final somos dos, somos una. Entonces, luego de eso sí ya fue más de cómo hacía que mi sentimiento se leyera o se escuchara, se sintiera bonito. Entonces busqué
como palabras que me hicieran el favor de expresar de muchas maneras diferentes el cómo yo amo a esa persona, como no solo te quiero decir que te amo, sino que quiero buscar muchas maneras de decírtelo, y no solo decírtelo, sino de compararlo. Creo que he aprendido mucho de esto de la escritura, de que tú no dices como, hey, mira, yo te amo y ya. No, porque el recurso de la palabra va mucho más allá de lo que es representar una imagen. Tú no solo dices te amo, tú dices las palabras y todo lo que te hace sentir cuando amas a esa persona, o cómo te hace sentir ser amado por esa persona. Entonces, eso fue lo que yo usé para escribir mi carta. Era como, quiero decirle a esta persona que la amo demasiado, que ya el amor, el sentimiento no basta y que lo tengo que sacar, y esa manera es el papel. Entonces busqué muchas maneras, muchas figuras literarias que me permitieran decirle de diferentes maneras y expresar ese sentimiento. Entonces siento que eso fue lo que a la final busqué, y que también muchas veces el texto también resulta siendo un poco melódico. Entonces en esa melodía va diciendo de que las mismas palabras te van dando como, sí, como una melodía a medida que tú lo lees y tú lo escribes. Entonces no solo va haciendo como estructura de una palabra, una oración o lo que sea, sino que tú lo vas leyendo y se va sintiendo bonito, se va sintiendo suave, se va sintiendo, como tú dijiste al principio, un apapacho. Quería que eso fuera mi carta, un apapacho, y busqué diferentes palabras y diferentes maneras para que se lograra leer así. Me encanta, no tengo mucho que decir, excelentes herramientas. Creo que más que nunca en las cartas eso de sentirse atravesado y visceral por el sentimiento que uno quiere poner es necesario para que al otro pueda percibirlo, y buscar la manera de hacerlo me parece muy genial, ¿no? ¿Cómo hago? No solamente decir, oh, sí, te amo, estoy enamorado de ti, sí, porque eres increíble. No, sino, bueno, como lo comparo con otras cosas, ¿no? Mi amor es tan grande como tal cosa, mi amor puede ser como tal otra, porque ayudan mucho. Creo que comparar lo que uno quiere expresar con otra cosa, tal vez que se le parezca en magnitud, en color, en sensación, hace que sea bonito y es muy agradable para el lector, porque uno como lector está yendo y viniendo a esas imágenes, ¿no? Me encanta. Ahí anoten, comunidad, datitos para que no se les pierdan. Ahora, ¿qué tal si Meli nos cuenta a ver ella cómo, cuáles estrategias utilizó para lograr sacar su carta adelante? Pues me encanta que Vale mencione la intimidad, porque siento que eso sí tiene mucho que ver con la carta, ¿no? Incluso si estoy leyendo una carta que no es como de mí para alguien más, sino que estoy leyendo la carta de alguien más, es como espiar en la realidad de otra persona, espiar en la vida personal de otra persona. Y, y creo que, pues en mi caso, yo sí tuve un personaje, no lo hice, o sea, no lo hice con mi propia voz, sino busqué otra perspectiva, busqué una historia un poco más de ficción. Y por eso diría que mi herramienta número uno para llegar a esa intimidad que dice Vale, porque es más, es complejo llegar a la intimidad cuando no es la mía, me toca como inventarme la de alguien más que no conozco, pues es la empatía, ¿no? Y creo que es un ejercicio que no solo es para las cartas, no solo para, no es para este género únicamente, sino para cualquier tipo de escritura, y que es algo que construimos como escritores durante toda la vida prácticamente, encontrar cómo podemos ser cada vez más empáticos con la vida de los demás, ¿no? Cómo podemos ponernos en los zapatos de otras personas, no solo las que están a nuestro alrededor, no solo las que están inmediatamente en nuestro campo de visión, sino, por ejemplo, alguien que no vivió en esta época. Cómo nos ponemos dentro de los zapatos de una figura histórica, por ejemplo, o ni siquiera de una figura histórica conocida, sino de un personaje que vive en otra época, pero que como nosotros vivió una vida pues normal, ¿sí? Sin tener que pasar, mejor dicho, a la fama histórica ni nada por el estilo. ¿Cómo llegamos a ese nivel de empatía para incluso entender a las personas que están muy alejadas de nuestra realidad o que, pues en este caso, que ni siquiera existen? ¿M? Entonces, para mí fue un ejercicio absolutamente de eso, de acercarme a una realidad muy ajena a la mía, ponerme en los zapatos de este personaje ficticio
y pensar cómo pensaría él, cómo tomaría decisiones él, cómo escribiría él, porque cada quien tiene un estilo de escritura, incluso los personajes de ficción que creamos debe tener como un estilo diferente de escritura. Entonces, cómo suena su voz en una carta, cómo es su contexto, cómo es su época, cómo es su familia, fue construir toda una vida que no era la mía e intentar vivirla en un tiempo muy corto, que creo que fue realmente el reto. Y me encantó porque creo que es una oportunidad también como de entender lo que siempre para mí ha sido la escritura, es entender un poquito más el mundo, no desde nuestra perspectiva, no desde nuestra mirada, que eso ya es como lo sencillo, eso es lo que hacemos todos los días, sino cómo entro en otros mundos, otras miradas, otras perspectivas para entender el mundo, el ser humano, a lo que somos como, como en lo básico, como en lo más sencillo, sin todo lo demás alrededor, como distrayéndonos. Me encanta que haya contraste porque son dos formas de abordar la carta, pero que en el fondo tienen el mismo propósito, comunicar algo, un sentimiento, dijiste, claro, empatía. Quiero empatizar con el otro. A partir de ese sentimiento voy a expresar algo. Y me gusta porque es una carta personal anclada a lo real y una carta personal, pero desde una perspectiva ficcional. Es decir, tengo que también hacer otro trabajo y creo que son dos formas muy válidas de la carta. La carta se presta para estos dos universos. Incluso me hiciste pensar en una película, no recuerdo el nombre, pero es de una chica, cartas a Emily o algo así. Es una chica que encuentra una carta en una pared y luego ella empieza desesperadamente a encontrar quién escribió la carta para quién, para responderla. Y se desarrolla toda una historia como de varios amores, pero todo el hilo de la narración es la carta. Entonces, creo que de eso se trata un poco, de jugar con este elemento para poner al otro a flotar, ¿sí? A sentirse amado o a sentir expectativas o a ubicarse en algún lugar. Las cartas definitivamente son algo que me parece muy hermoso, pero ¿qué tal si pasamos a la parte divertida? Nos cuentan un poquito acerca de qué título le pusieron a su carta y qué es eso. Que las atraviesa, una sinopsis de su carta para que aquí como espectadores estemos listos para ir a revisar este libro y no solamente leer sus cartas, sino las cartas de los demás autores y autoras, que seguramente también hicieron un ejercicio muy profundo y reflexivo para poder que su carta transmitiera eso, esa intimidad, ese mundo nuevo que puede uno encontrar a través de las cartas. Y aprovechamos este espacio si ustedes quieren y comparten las redes sociales con la comunidad para que las sigan, si ustedes publican ahí microrelatos, aprovechamos y hacemos cada una esa publicidad, lo llamo así, hay que publicitarse a uno mismo porque este también es un ejercicio de divulgar y más nosotras las mujeres. Creo que a nosotros nos toca duro trabajarle a que nuestra literatura llegue porque somos menos leídas en el mundo que los hombres. Son más leídos los hombres, aunque nosotras escribamos mucho. Entonces, a promocionarnos. Valeria, aprovecho pues para que inicies tú. Bueno, mi carta se llama Carta a Mami. Eh, em, Realmente le puse Mami porque me di cuenta que, como les contaba al principio, creí ilusamente que iba a ser una carta para mí, como sí, sí, dale, tú puedes, pero terminó siendo todo lo contrario porque me di cuenta que si me quería hablar a mí, le tenía que hablar a ella. Le tenía que hablar y decirle que su amor es muy reconfortante, que realmente eso era lo que me llevó a escribir la carta, darme cuenta que en ese momento de la vida su amor me estaba salvando de muchas maneras. Entonces, creo que es una carta que no solo a mí me conectó y me hizo más consciente de lo que es ser amado por una mamá así, sino que también el lector, eso, se puede conectar con lo que es amar y sentir el apapacho de una mamá, que en algún momento eh, indiscutiblemente uno lo tiene por diversas razones. Entonces,
Es una carta que indudablemente conecta con la sensibilidad de eso, de lo que es amar, y más de lo que es amar a tu mamá. Entonces, pues básicamente eso, creo que se van a encontrar con algo muy personal, muy profundo y muy visceral de lo que es el amor hacia mi madre. Es estar preparados para también dejarse tocar por el amor de las palabras que fueron hechas. Y espero que ese amor también encuentre un lugar en el corazón de cada lector, porque de eso trata la lectura. Cuando uno lee siempre está conmovido por algo, por cualquier cosa. Si la lectura te logra conmover es porque fue una lectura hecha no solo a conciencia, sino una escritura hecha desde el corazón, desde el sentimiento. Entonces, pues creo que espero que eso también los logre conectar con no solo con mi carta, sino con todas las cartas que están aquí em, impresas. Em, pues mis redes sociales son en Instagram, también publico como microrelatos, eso es @melancrónica_. Y allí también pueden encontrar mi blog en el que pues escribo mucho también desde la intimidad, las escrituras de intimidad. Creo que es algo muy arraigado a las mujeres. He tenido el placer de compartir espacios que justamente no solo va desde como un taller de escritura, sino como desde la intimidad y cómo se le da ese valor de escribir desde allí. Y creo que eso también se nos da mucho a las mujeres de escribir desde diferentes intimidades y diferentes sensibilidades, en el que no eres criticada ni juzgada por ser sensible, sino que antes le das un espacio y respetas tu sensibilidad y la transitas desde allí. Entonces, pues nada, eso es mi carta. Ay, no, ya, si eso no les dio ganas de leer, yo no sé a qué más sentimientos quieren ustedes que apelemos, porque yo ya estaba ahí como, por favor, vaya. Me encanta, sí. Creo que las mujeres resignificamos lo valioso de lo íntimo, del detalle y de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, ¿sí? Nosotras reivindicamos esa idea porque era considerada como, hey, sí, las pequeñeces no interesan, nos interesa contar lo universal, ¿sí? Los hombres y su pensamiento de universalidad, nosotras reivindicamos la idea de los sentimientos y las pequeñas cosas también son dignas de ser contadas, son hermosas y pueden llegarle a la sensibilidad a muchos. Así que eso me parece muy bonito y comparto la idea de que es algo muy de nosotras. Entonces, qué chévere poderlo compartir con otros. Meli, tu turno. Bueno, primero la película que mencionas, Cartas a Julieta, me encanta esa película. Porque siento que es lo que tú dices, se entiende muy bien como el papel del espectador en cuando se trata de cartas, porque creo que ahí hay un personaje adicional que es el lector mismo se vuelve un personaje porque está metido en la historia de tengo una historia, pero está cortada, es solo un momento, es solo una carta, no conozco a estos dos personajes, que es la persona que envía la carta y la que la recibe, también tiene que hacer su papel como de conectar los hilos, ¿verdad? Conectar los puntos que va dejando la carta. Y para la mía eso fue fundamental, precisamente porque fue ficción, porque fue basada además en un hecho histórico. Entonces se llama La última carta a Beatriz y precisamente el espectador o bueno, el lector tenía esa labor como de ir conectando los sucesos de la historia a través de las palabras de una persona que no necesariamente le estaba hablando al lector, ¿no? Sino que al contrario le estaba hablando a una persona diferente, ajena al lector. Entonces, por eso me gustó mucho esa conexión como entre esos tres personajes accidentales. Y em, dentro de la carta, trabajar ese aspecto histórico, también, o sea, lo que dice Vale es las emociones, los sentimientos, porque como es historia, a veces pensamos como idealizamos un poco, racionalizamos mucho la historia, pero al final del día la historia no es una ciencia exacta
También a veces yo soy profesora de historia, entonces a veces lo trabajamos en clase. Y es decir, eso, la historia la construyen seres humanos como nosotros, o sea, como nuestras familias, como nuestros amigos, como las tres que estamos aquí en este espacio. Y como somos seres humanos, pues es inevitable, tenemos sentimientos, tenemos miedos, tenemos sueños, emociones, tenemos sensibilidad, que fue la palabra que usó Ale, que me parece muy acertada. Y más allá de negar la sensibilidad en la historia, qué chévere es explorar como que las decisiones tan históricas que vemos, que conocemos hoy, como que leemos en los libros, que leemos en los periódicos, que son tan impactantes para nuestra realidad, pues muchas veces parten es de la sensibilidad de un solo ser humano o la sensibilidad compartida de un par de seres humanos. Sí, que de pronto no es tan científico como queremos que sea la historia, pero es muy especial porque son decisiones que sí pasaron a la historia, que sí conocemos hoy en día por eso, pero que parten de las emociones y de las reacciones basadas en la sensación. Entonces, eso es más o menos lo que quise explorar en el texto, poder ver un personaje que tiene esa dualidad entre ser una figura histórica, pero también sin perder su humanismo, su humanidad, a través de lo que siente, de lo que reflexiona sobre su propia vida, de los miedos que tiene, de los traumas que tiene, de la historia que tiene con sus padres, con su hermana, con sus amigos, con su contexto. Em, y eso fue como lo que fue construyendo realmente la ficción más allá del suceso histórico en el que se basó. Entonces, esa es mi carta también. Espero que conecten, como dice Vale, con todo el libro. De hecho, yo he leído varias cartas también y me encanta conocer voces que de otra manera no las hubiera conocido, es verdad, porque no teníamos esa manera de conectarnos gracias a esta publicación, gracias a que fue colaborativa la publicación, que por eso me encanta que sean colaborativas, pues pude conectarme con estos autores nuevos con los que me identifico, con los que puedo verme a mí misma en lo que escriben, me encantó. Entonces espero que les guste en verdad todo el libro y todos los textos que se trabajan ahí. Mis redes es @Melissa Knudson, Knudson con K, B pequeña. También soy comunicadora, entonces también trabajo en relatos no solo escritos, sino ficción audiovisual, cortometrajes, publicidades, incluso no ficciones como documentales, todo lo van a encontrar ahí. Y creo que todo hace parte pues de lo que nos cubre a todos, lo que nos gusta a todos, que es contar historias de muchas maneras. Ay, muchísimas gracias, qué belleza. Me encantan, a mí me encantan los procesos, me encantan cómo la gente es para mí, es como una artesanía, ¿no? Cómo construyen poco a poco cada uno desde lo que ha aprendido, una forma especial de hacer su propio arte. Yo por eso siempre tengo este espacio acá, porque me encanta, yo soy de las que toma apuntes. Herramientita, herramientita, me la quedo a ver porque para mí el proceso de escritura es un proceso muy artesanal, lo imagino así, como una artesanía a la que le pones, le quitas, le vas amarrando y vas aprendiendo técnicas nuevas para hacerlo. Entonces, este espacio para conversar con ustedes me parece muy hermoso. Pero bueno, quiero recordarle a la audiencia que hoy estamos hablando de cartas imperecederas. La pueden encontrar en la página oficial del grupo Editorial Letras Negras, Grupo Editorial Letras Negras para Colombia y Grupo Editorial Letras Negras para México. Tiene un valor de 43.000 pesos. Pueden encontrar muchísima variedad de cartas en este libro, así que anímense, sigan a las chicas, sus procesos, ve que todas tienen páginas de escritoras, así que van a poder no solamente tener acceso a un Instagram personal, sino a un Instagram profesional en donde van a poder encontrar audiovisuales, en donde van a poder encontrar microficciones y eso es muy divertido de seguir a otros que están trabajando mucho en sus cuentas. Chicas, les agradezco por estar acá, les agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar.